Muy buenas tardes nuevamente, queridos hermanos, que estamos aquí en este hermoso lugar donde hemos estado guardando el día del Señor, en este sábado bendito y glorioso, día de delicia, como lo llama el profeta Isaías en el capítulo 56 y el capítulo 58 también. Vamos a continuar en esta tarde con el estudio de la palabra del Señor, pero especialmente vamos a estar tocando este tema que miran en la pantalla, que lleva por nombre Propiedad y control de la escuela de Madison. Vamos a mirar cómo se adquirió esa propiedad. Vamos a mirar quiénes controlaban esa propiedad. Vamos a mirar de igual manera quiénes fueron los pioneros de esa propiedad, cómo fue desarrollándose esa escuela. Y para el estudio que vamos a estar tomando, ustedes miran ahí, es basado en este libro que lleva por nombre The Ownership and Control of the Madison School, que ustedes miran en la partecita de aquí abajo, hablando acerca de el Instituto Normal y de Agricultura de Nashville, Tennessee. Cuando la escuela en 1904 empezó a ejercer allá en la ciudad de Nashville, Tennessee. Y vamos a colocarnos de rodillas. Esperemos en Dios que este estudio basado en este libro nos pueda a nosotros sacar de algunas dudas y posteriormente de igual manera nos pueda ayudar a ver cómo hoy han lucrado con la así llamada escuelas de los profetas. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estoy nuevamente, Señor, postrado de rodillas en compañía de mis hermanos, que estamos buscando tu dirección, estamos buscando, Señor, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y ahora, Señor, me va a tocar presentar este estudio donde pasamos algunas horas, algunas noches estudiando este libro para poder, Señor, conocer el trasfondo de esta escuela de origen celestial, donde los pioneros como el pastor Edward Alexander Sutherland, el pastor Percy Magan, tu profeta, la mensajera del Señor Helena Harmon de White, el pastor mismo Stephen Nelson Haskell, el pastor George y otros más que tuvieron parte que ver en esta escuela. Hoy, Señor, de igual manera, queremos traer este estudio para que nos hagas ver la diferencia entre el modelo divino y el plan del enemigo al querer engañar a las almas fieles. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que pongas ese carbón encendido en mis labios para poder transmitir fielmente tu palabra y así, Señor, motivar a otros hermanos a que vayan a buscar, a escudriñar, para que nadie os engañe, como dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 4 y 5, cuando nos dejó esta solemne advertencia: mirad por vosotros mismos, para que nadie os engañe. Por eso, Señor, bien lo dijo el apóstol Pablo, que necesitábamos ser
como los bereanos, estudiosos, escudriñadores, y que no nos quedemos con la palabra de un pastor, de un ministro, de un predicador, sino que por nosotros mismos de igual manera vayamos a investigar. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que al compartir este estudio, usted nos dirija y que al final tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y el versículo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Ese va a ser nuestro texto de estudio, donde dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Ahí están los estudiantes de esta escuela de los profetas. Ahí está el maestro. Ahí está uno de los sucesores que siguió con estas escuelas. El primero que estableció, o el pionero de las escuelas de los profetas en el Antiguo Testamento, fue Samuel. Después le siguió el profeta Elías. Y ahora el que estaba comisionado para esta tarea era el profeta Eliseo, quien se quedó a cargo de estos hijos, de estos alumnos. Y dice el versículo 1, donde le dijeron los hijos de los profetas: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es decir, este lugar en donde estamos está muy reducido, está muy pequeño, necesitamos algo más grande, Eliseo. Y dice el versículo 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Así de igual manera Dios le dijo a la mensajera del Señor: vamos a el sur, allá a el estado de Nashville, Tennessee, y busquemos un lugar más amplio para establecer una escuela. Y dice la palabra de Dios, el versículo 2, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Hagámonos ahí una escuela, unas moradas, para donde nosotros estudiar, trabajar y aprender a sostenernos. Dice la Biblia: y él dijo, el profeta Eliseo respondió a esta pregunta, a esta cuestión. Y él dijo: andad. Lo mismo que le dijeron los pastores Alexander Sutherland y Percy Magan a la hermana Elena White: vamos, descendamos por el río Mississippi, por el barco, el Morning Star, por la estrella de la mañana, y vamos a buscar un lugar. ¿Por qué? Porque la conferencia se ha desviado de su propósito. La conferencia ha tomado el control de las instituciones y se han colocado como los reyes. Ellos han decidido que solamente su voz tiene mando y control en las escuelas, y estas escuelas han sido cambiadas, han sido diferentes a las que Dios había designado. Y ahí están, así como Eliseo y los profetas, la hermana Elena White y Alexander Sutherland y el pastor Percy Magan. Y el versículo 3 dijo, y dijo uno: te rogamos que quieras venir con tus siervos. Me imagino yo, tal vez trasladándonos a nuestra historia, bien pudo haber sido Sutherland que le dijo: hermana White, te rogamos que vengas con nosotros, te rogamos que trabajes con nosotros, te rogamos que pertenezcas a la junta directiva con nosotros. O bien pudo haber sido
Percy Magan el que le dijo: hermana Elena, te invitamos a ser parte de esta escuela, te invitamos a que trabajes con nosotros. Y el profeta respondió. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Yo iré. Versículo 4 dice: fue el profeta pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Así que, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a trabajar, empezaron a hacer lo que el Señor les había dicho. Por eso vamos a mirar aquí que la escuela de Madison es una escuela de sostén propio de origen celestial. Ya Dios había dicho que esta escuela, la de Madison, dice aquí en el panfleto número 12, se ha instruido a la escuela de Madison entrenar a misioneros de sostén propio para los campos lejanos. Así que Madison fue constituida, punto número 1, ¿para qué? Para entrenar a ¿quiénes? A misioneros. ¿Y esos misioneros qué iban a hacer? De sostén propio. Pero ¿qué iba a ocurrir con esos misioneros? ¿Se iban a quedar ahí en la escuela? No, dice que la misión era preparar a estos misioneros para que se fueran a los campos lejanos, salieran a la predicación del evangelio. Luego sigue diciendo: el antiguo método de sostener a los misioneros con un salario desde América está siendo reemplazado por un método más sano de sostén propio. Está diciendo, en Madison se les va a enseñar a no depender de un salario, de un sueldo, de un sostén de una organización, de una denominación. No, ellos tienen que aprender a sostenerse por ellos mismos. Y ahí la hermana White está siendo bien clara y está diciendo que en la escuela de Madison iba a ser diferente. No iban a haber pastores asalariados, ni iban a haber médicos misioneros asalariados, sino que ellos iban a ser autosostenibles. Lo está diciendo el espíritu de profecía, que ese método de pago iba a ser reemplazado. Por eso ya desde ahí vamos a mirar nosotros que en la actualidad hay muchas iglesias de sostén propio y hay muchos ministerios de sostén propio, pero ya desde ahí están fallando. ¿Por qué? Porque estos ministerios de sostén propio, ¿qué los ofrecen a sus pastores y a sus médicos misioneros? Un salario establecido. ¿Y en qué se convierten esos pastores de esos ministerios? En pastores asalariados. Lo mismo que dice el profeta Isaías, donde dice: clama a voz en cuello y no te detengas, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero también ese mismo profeta nos da la advertencia y nos dice que los atalayas no deben de ser perros mudos, perros comilones, perros asalariados, dice él. Por eso ya desde ahí, si el pastor de algún ministerio de sostén propio tiene un salario establecido que depende de él, ya estamos fallando ahí. Ya desde ahí fallamos, porque ya está yendo en contra de lo que está establecido por un escrito está. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dios, ¿quién?
Dios, no es el hermano amado, no es el hermano predicador, es Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro, que el mismo que dijo que el método antiguo de pagarle a los pastores ha sido reemplazado o está siendo reemplazado, ese mismo Dios dice, Dios está instruyendo a los adventistas a adoptar este plan. ¿Quién es el que está instruyendo? Dios. ¿Qué es lo que está instruyendo Dios? Este nuevo método, el de sostén propio. Y sigue diciendo, nosotros no debemos, ¿y qué está escrito ahí? No debemos aferrarnos ¿a qué? Al viejo método. Es una observación. Ella está diciendo, nosotros no debemos trabajar como trabaja la organización. Nosotros no debemos de pagarle a los pastores como hacen en la organización. Ni debemos de enseñarle a los pastores a depender de una estructura. Ya desde ahí les puedo mencionar que el ministerio de el Evangelio Eterno ha ido en contra de estos escritos. El ministerio de Orlando Enamorado ha ido en contra de este ministerio. El ministerio de Juan Rivera ha ido en contra de este escrito está. El ministerio de David Gates ha ido en contra de este escrito está. Porque siguen los viejos métodos de la organización. El ministerio de Esteban Bor de Secretos Revelados ha ido en contra de este escrito está. ¿Se dan cuenta cómo en sostén propio no se debe de trabajar igual que en la organización? No porque lo diga yo, es porque ya está escrito por medio de un profeta. Y sigue diciendo, nosotros no debemos aferrarnos al viejo método. Y viene una exhortación donde entramos usted y yo. Viene una exhortación a los que están en los ministerios que acabo de mencionar. Viene una exhortación para ellos. ¿Y cuál es esa exhortación? Miren lo que ella escribió. Nosotros no debemos aferrarnos al viejo método. ¿Y qué más? Y permitir que otras denominaciones se nos adelanten en este asunto de esta reforma. Es decir, nosotros no debemos de permitir que ellos trabajen así. Porque entonces ya no son pastores de sostén propio. Son pastores dependientes de un salario. Son pastores asalariados. Y la palabra asalariado es que ellos están dependiendo de ese salario. No están dependiendo del autosostén. Esa es la gran diferencia. Y el pastor no va a avanzar por fe. Y no puede darle el ejemplo a su iglesia de ser de sostén propio, porque él no lo está haciendo. Por eso miren, y vamos a avanzar, que en la escuela de Madison tenía que trabajarse así. Los pastores y los misioneros que llegaban ahí tenían que ser autosostenibles. En estas escuelas llegaban jovencitos como nuestra hermana Jasmine, como su compañero que está ahí, 18, 19, 20 años, jovencitos, para estudiar médicos misioneros, para ir y predicar el evangelio. Y ahí, en este colegio, el de Madison, Dios le dio una orden, que esa orden era que tenía que permanecer independiente de las líneas
regulares de la organización y se tendría que hacer de sostén propio. Ese comienzo fue en 1904. La hermana White le dijo, aquí está en este librito, la escuela de Madison, ahí ella le dijo, la exhortación, no permitan que la organización se una con ustedes. Entre más lejos, mejor. ¿Cómo nos diría a nosotros ahorita? Entre más lejos, mejor. ¿Qué más nos va a decir? Miren, esta escuela de Madison no estaba bajo el control de la organización. Ahora, me voy a adelantar aquí y miren lo que dice. 1907, para poner las bases, la hermana White, el 24 de febrero, escribió, está en armonía con la guía del Espíritu de Dios que los hermanos Sutherland y Magan y sus asociados hayan comenzado una obra en Madison. Y ella recalca, le pone el sello de autoridad. El Señor los ha guiado en la selección de una ubicación para la escuela. ¿Se acuerdan a los hijos de los profetas a dónde querían ir? Al Jordán, dice, vamos al Jordán. ¿Saben ustedes que allá en el Jordán ocurrieron muchos eventos bíblicos? Ahí en ese mismo Jordán fue donde bautizaba Juan el Bautista. Ahí se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Ahí se oyó la voz en el cielo. Este es mi Hijo amado. En Madison se iba a escuchar la voz de Dios. Pero, dice la hermana White, si se hubiera establecido un pequeño sanatorio en relación con la escuela, esto habría estado en el orden de Dios. En el mapa vamos a mirar aquí. Aquí está la ciudad de Madison. Y ahí está el estado de Tennessee, aquí. Ahí era donde Dios tenía puesta su mirada, ahí. Ahí se va a levantar una escuela de orden celestial, de orden divino. Ahí está dirigido la mirada del Señor. Y miren lo que dice la mensajera del Señor en Manuscritos Revelados, tomo 5, página 280. La escuela en el Madison no solo educa en el conocimiento de las Escrituras, pero proporciona formación práctica que se ajusta al estudiante. ¿Y a qué se le ejerce al estudiante? Al salir como misionero de sostén propio en el campo al que se le llama. En sus días de estudiante se le enseña a construir simplemente y de forma sustancial la forma de cultivar la tierra y el cuidado de los heridos. Este entrenamiento médico misionario de trabajo es uno de los grandes objetivos por los cuales cualquier escuela puede ser establecida. Sigue diciendo ella, si mucho más en otras escuelas estuviesen recibiendo una capacitación similar, nosotros como pueblo nos convertiríamos en un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería rápidamente llevado a todos los países y las almas que están ahora en la oscuridad se traerían a la luz. Y luego hablando de
Sutherland y Magan dice, estos hombres que están siguiendo la luz especial que el Señor ha dado, no debe ser obstaculizado en modo alguno porque el Señor los está guiando. ¿Hay algo que reprocharle hasta ahora a Sutherland y a Magan? Nada. Y luego dice aquí, tengo que decir, mi hermano, que no tengo ningún deseo de ver la obra en el sur avanzar en las líneas antiguas y regulares. ¿Comenzando por dónde? Por los salarios de los pastores. Ahora vamos a mirar y les recomiendo si pueden conseguir de igual manera este otro librito. Perfiles de los pioneros del colegio de Madison. Aquí están todos los pioneros que tuvieron que ver en esta tierra. El que está aquí arriba es el pastor Edward Alexander Sutherland. El que está en la parte de abajo es el pastor Percy Tilson Magan. El que está en este lado es la hermana Lida Funk Scott. El que está abajito de aquí, Bessie de Crobb. El que está aquí abajito es la hermana Nellie Druillard. El que está aquí abajito es el pastor Floyd Bralier. Y por supuesto, aquí está la mensajera del Señor, Elena Harmon de White. Ahora, si miran a ustedes a otros dos aquí, el pastor George Butler y el pastor Stephen Nelson Haskell. ¿Saben quiénes eran ellos? Ellos fueron los propietarios de la escuela de Madison. Esos nombres son los que aparecen aquí, en este libro. ¿Saben cómo se les llamaban a ellos? Los hermanos del arco iris. Así se les llamaban a ellos. Ahora, en este libro, Propiedad y Control de la Escuela de Madison, vamos a mirar en la primera página de este librito y miren cómo comienza. Dice: la Nashville Agrícola y Normal Instituto se estableció en el otoño de 1904. ¿Cuándo se estableció? 1904. La granja de 400 acres cerca de la estación de Madison, a unas 9 millas de la ciudad de Nashville, Tennessee, fue designada como una escuela de formación para maestros misioneros nacionales y extranjeros. ¿Cuál era la primera función de esta escuela? Formar ¿qué cosa? Maestros misioneros, siendo su objetivo principal preparar a los trabajadores para trabajar en la parte sur de los Estados Unidos. ¿Con quién iban a trabajar ellos en el sur? Con los morenitos.
con ellos porque los morenitos estaban siendo denigrados. Estaba el racismo en los Estados Unidos y nadie quería irles a predicar hasta que apareció el buen samaritano que tenía que irles a dar el mensaje. Y miren cómo se estableció, dice, siendo su objetivo principal preparar a los trabajadores para trabajar en la parte sur de los Estados Unidos, donde existe la convocatoria más urgente de escuelas libres, ofreciendo una educación práctica. Los promotores de este oficio eran un grupo de hombres y mujeres que habían dado su vida por la causa de la educación cristiana y cuyos corazones habían sido conmovidos por lo que habían escuchado y visto sobre las necesidades de los atrasados y analfabetos, principalmente en los distritos montañosos del sur. Mediante un estudio de las necesidades del campo y mediante su propia observación en partes del sur, el interés de los profesores Edward Alexander Sutherland y Percy Tillis Magan se habían interesados profundamente. Dice, en su trabajo en el Battle Creek College y más tarde en el Colegio Misionario Emmanuel en Berrien Springs, Michigan, habían alentado a muchos de los estudiantes mediante el estudio y de cartas escritas, mediante la circulación de documentos y con el apoyo de los trabajadores para ayudar a avanzar el trabajo en la sección sur de los Estados Unidos. Y al final del año escolar, en Berrien Springs, en la primavera de 1904, estos hermanos con la señora Druillard, quien es ella, aquí está, esta señora que miran aquí, la de la esquinita, esta que está aquí, es de la que va a hablar ahorita. Y la señorita Bessie DeGround aprovecharon la oportunidad para prestar sus servicios al trabajo de la educación en el sur. Así que ahí están las dos primeras mujeres que trabajaron en la escuela de Madison. Aquí está el camino que tuvieron que recorrer. Bajaron por el barquito, el Morning Star, la estrella de la mañana, y llegaron hasta Nashville, Tennessee. Ahí venían William White, venían Alexander Sutherland, Percy Magan, y llegaron hasta este lugar, Tennessee. ¿Cuál era la misión en Tennessee? Que de aquí tenían que salir misioneros para venir todavía más abajo. De aquí tenían que venir más abajo, porque ya habían abarcado toda esta parte, pero les faltaba esta parte donde tenían que llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje tenían ellos que llevar? El mensaje de los 3 ángeles. Por eso,
¿Saben ustedes que si hay una nación en todo el mundo que ha recibido tanta luz, es esta nación? Esta. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y saben cuál es la nación de todo el mundo que va a ser más azotada? Esta misma. ¿Por qué? Surge la pregunta. Por la luz que ha recibido. Por esa luz que ha recibido. Aquí fue el gran movimiento adventista de los pioneros. Aquí se abrió el lugar santísimo. Aquí se vio el arca del pacto. Aquí se miraron los 10 mandamientos. Aquí se miró el sábado. Aquí se miró la reforma pro salud. Aquí se expandió de aquí a México y a todas otras partes del mundo. Pero esta escuelita aquí en Madison tenía una obra especial: hacer misioneros para la predicación del evangelio. ¿Cómo iban a ser estos misioneros? ¿Asalariados? Sostén propio. Autosostenimiento. Por eso está diciendo el espíritu de profecía: aquí no se debe de trabajar como en las líneas regulares. Se tiene que trabajar con un método nuevo. Aquí los pastores no están por un salario, están por amor a las almas. Están por amor a Cristo. Están para depender única y exclusivamente de Él. Por eso, al levantar esta escuela, el libro nos sigue diciendo: los llamamientos conmovedores de la señora Elena G. de White a favor de las áreas desatendidas del sur habían sido un factor importante para despertar el interés de estos hermanos y hermanas para dar este paso. Y dice: y ella, el profeta, los animó a asumir la carga que ahora descansaba pesadamente sobre sus corazones. Durante la sesión de la Lake Union Conference en Berrien Springs en mayo de 1904, la señora o la profeta dijo con respecto a los hermanos Sutherland y Magan: varias veces, incluso antes de que comenzaran a trabajar en Berrien Springs, estos hermanos me expresaron su carga por el trabajo en el sur. ¿Se acuerdan qué le dijeron los hijos de los profetas a Eliseo? Vamos al Jordán y hagamos ahí una escuela. Estos pastores Sutherland y Magan le dicen al profeta: vamos al sur y trabajemos ahí. Su corazón está ahí. Cualquiera que comience a trabajar en el sur tiene antes que él librar una dura batalla. ¿Era fácil la obra ahí? Sigue diciendo: el trabajo allí debería ser muy avanzado de lo que es ahora. Debemos animar a los hombres que van allí y sostenerlos con nuestra fe, con nuestras oraciones y con nuestros medios. Así que los que iban al sur, ¿quién los iba a sostener? Dios. Sigue diciendo: en esta misma plática, la señora White dijo: Dios ha mirado con placer a estos hermanos mientras luchaban a través de las dificultades que han tenido que encontrar aquí.
que han tenido que encontrar aquí. Ahora el trabajo ha llegado a un punto en el que pueden ir a trabajar a otro lugar. Me han escrito que tenían una carga para el trabajo en el campo del sur. Allí hay mucho espacio para ellos. ¿Dónde se había espacio? En el sur. Cuando estábamos en la conferencia, a veces a un hermano le rogaban para darle un cargo. Y se ponía ahí todavía los moños, ¿no?, para aceptar el cargo. Pero ¿saben algo? Aquí en Sostén Propio lo que sobra es trabajo. Lo que sobra aquí. Y lo que hace falta es tiempo. Pues el Señor le dijo a la mensajera, allá en el sur, si aquí en la conferencia no los dejan trabajar, allá fuerza les van a faltar para trabajar. Y se vinieron estos hermanos a trabajar. Y dice aquí, allí hay mucho espacio para ellos. Necesitan más trabajadores, necesitan maestros de escuela, necesitan dirigentes. Hemos estado esperando y orando para que los hombres emprendan el trabajo allí. Y nos alegra que Dios haya abierto el camino para que estos hombres trabajen en ese campo. ¿Quién ya estaba trabajando una parte en el área del sur? El hijo de la hermana Elena White, Edson White, ya estaba trabajando en una parte aquí en el sur. Pero no era suficiente. Necesitaba más ayuda. Y luego dice aquí, el plan original de estos hermanos para su trabajo en el sur era ir a algún lugar tranquilo en las Carolinas o al este de Tennessee y allí comprar con su propio dinero una pequeña granja y desarrollar lentamente un trabajo autosuficiente. ¿Con qué deberían de comprar ese terreno? Con su propio dinero. No con el dinero de la gente. Con su propio dinero. Propio de aquí, de uno mismo. Ahora, ¿saben qué es lo que ha ocurrido hoy? Tristemente, no es así. Los pastores asalariados, aparte de que ya de por sí le están quitando la lana a las ovejas, todavía quieren que les compren el terreno. Es triste la realidad, hermanos. Estos hombres no crean que pidieron dinero para comprar ese terreno. Salió una mujer bondadosa que se le hizo una promesa. Si usted dona, hermana, y compra este terreno, Dios la va a bendecir con muchos años. Pero su nombre de esa señora estaba en los registros de los documentos de dueño del terreno. ¿Saben qué es lo que ocurre ahorita? La gente da su dinero, pero su nombre no aparece en las escrituras del terreno. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, y allí comprar con su propio dinero una pequeña granja y desarrollar lentamente un trabajo autosuficiente. Sigue diciendo, deseaban llevar adelante el trabajo sin pedir ayuda financiera. Tenían la intención. Después de llegar a Nashville, la señora White y el anciano William White y algunos de los trabajadores
que ya estaban en el sur, se les unieron en su gira de inspección. Y dice, cuando la hermana White se enteró de lo que planeaban hacer, les dijo que existía el peligro de subestimar el trabajo que debían realizar y aconsejó encarecidamente que se comprara una granja y se trazaran planes más amplios para la escuela. Sigue diciendo, cuando se ofreció como objeción el gasto de un lugar grande, ella dijo que los hombres de medios brindarían una ayuda generosa. Haría que se establecieran cerca de Nashville, donde podrían tener un estrecho contacto con sus hermanos y con las instituciones ubicadas en ese centro. ¿De quién fue la orden establecerla en Nashville? Del profeta. Sigue diciendo, en armonía con estos consejos, los hermanos modificaron su plan original y decidieron ubicarse en el terreno de 400 acres que ahora ocupan. En el Advocate, es una revista que se publicaba de agosto de 1904, el profesor Sutherland escribió, el precio fijado por parte de los propietarios fue de $15,000. Eso era lo que pedían por esas tierras. Mucho dinero, $15,000. Una responsabilidad, dijo Sutherland, demasiado grande para ser asumida, al parecer. Pero el consejo de la hermana White fue tomar una opción en el lugar de inmediato, porque dijo que aunque buscáramos más allá del sur, no encontraríamos un lugar mejor adaptado a las necesidades de la escuela. Ellos pensaban venir todavía más abajo y buscar un lugar más barato. Y ellos pensaban meterse todavía más adentro a las montañas. Dice el pastor Sutherland, logramos que el precio se redujera a $12,720. De $15,000 bajó a $12,720. La posesión parcial se entregó de una vez. La historia de la hermana White, de esta experiencia y del consejo que dio a los hermanos Sutherland y Magan, se cuenta en la Review and Herald del 18 de agosto de 1904, hablando de su visita a Nashville. Dice, en relación con el trabajo en Nashville, deseo hablar del trabajo escolar que los hermanos Sutherland y Magan planean hacer. Me sorprendió cuando al hablar del trabajo que deseaban hacer en el sur, hablaron de establecer una escuela en algún lugar muy lejos de Nashville. Por la luz que me dieron, supe que esto no sería lo correcto y se lo dije. El trabajo que estos hermanos pueden hacer debido a la experiencia adquirida en Berrien Springs, dice aquí, debe realizarse con fácil acceso a Nashville. En Nashville aún no se ha trabajado como debería y será una gran bendición para los trabajadores de la escuela estar lo suficientemente cerca de Nashville para poder aconsejar a los trabajadores allí. Al buscar un lugar para la escuela, los hermanos encontraron una finca de 400 acres en venta a unas 9 millas de Nashville. El tamaño de la finca, su situación o su ubicación, la distancia a Nashville y la moderada suma por la cual se podía comprar parecía señalarlo como el lugar mismo para el trabajo escolar.
Así que, ¿en qué punto se fijaron? Ubicación, el tamaño, la distancia hacia el pueblo más cercano para seguir haciendo la obra y cuánto costaba. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Aconsejamos que se compre este lugar. Sabía que en última instancia se necesitaría toda la tierra, los 400 acres, para el trabajo de los estudiantes y para proporcionar, como dice ahí, hogares a los profesores. ¿Quiénes iban a vivir ahí? Los profesores. ¿Y quiénes más? Y los alumnos. Este terreno puede utilizarse ventajosamente y a medida que avanza nuestro trabajo, una parte de este tratado puede ser necesaria para un sanatorio rural. Se examinaron otras propiedades, pero no encontramos nada tan adecuado para nuestro trabajo. El precio del lugar, incluidos los cultivos en pie, la maquinaria agrícola y más de 70 cabezas de ganado, era de $12,720. ¿Qué incluían esos 12,720? Maquinaria, 70 cabecitas de ganado y algunos cultivos que ya estaban en pie. Más aparte, la tierra. El hermano Fausto dice, a nosotros nos faltan las 70 cabezas y los cultivos. Ahora, dice aquí, el lugar ha sido comprado y tan pronto como sea posible, estos hermanos con algunos ayudantes experimentados, fíjense bien, comenzarán el trabajo escolar. Estamos seguros de que el Señor nos ha estado guiando en este asunto. Cuando los promotores de esta escuela vieron que iban a necesitar para llevar a cabo los planes trazados para ello, que debían recibir ayuda económica de sus hermanos. Así que, ¿qué empezaron a hacer? Vamos a mirar ahorita. Viene una segunda sección. Y aquí ustedes miran aquí. Dice 31 de octubre 1907. ¿Quién escribe aquí? William White. Y miren lo que dice. Recibí una carta del profesor Percy Magan de octubre 22 de 1907. Aquí está la fecha, octubre 22. Proponiéndome 6 preguntas relativas al Instituto Normal y Agrícola de Nashville y se me pidió que le dirigiera mi respuesta. Tiene 6 preguntas. Y esas 6 preguntas se las van a contestar. Supongo que tiene una copia de la carta que me envió el profesor Magan, que contiene las 6 preguntas. Y miren lo que va a las preguntas que les hacen. Es conveniente señalar de antemano que todas las corporaciones constituidas u organizadas en este estado que no tengan, como dice ahí, fines lucrativos o lucrar por parte de los interesados, tales como iglesias, colegios, escuelas
organizaciones religiosas, asociaciones misioneras, fraternidades, ferias, parques, etcétera, todas caen bajo el artículo de nuestro código, bajo el título de corporaciones para el bienestar general y no con fines de lucro. Así que ahí dicen que cuando iban a levantar la escuela, ¿con qué fin no lo podían hacer? Con fines de lucro, con fines de hacer negocio, business. Y no podían lucrar, no podían robar. Y miren lo que sigue diciendo. Todas estas corporaciones se rigen por la misma ley. En tales corporaciones no hay acciones de capital. Y por lo tanto no hay accionistas. No hay capital, no hay accionistas. Es decir, todo tiene que estar circulando constantemente. No puede haber nada estancado ahí. Sigue diciendo. Los miembros de tales corporaciones son como tanto individuos, cada uno con un voto en la administración y control de sus asuntos. La propiedad de la corporación está conferida a la entidad corporativa y ningún miembro individual como tal tiene ningún interés relacionado con el dinero de la propiedad. Fíjense, ningún miembro tiene que tener fines ventajosos en la propiedad. Sigue diciendo, miren las preguntas que le estaban haciendo. Por lo tanto, ningún miembro puede dar, vender, dar por herencia o inventar a ninguna otra persona de dicha corporación, ni al fallecimiento de un miembro, ningún interés en la corporación desciende a sus herederos legales o parientes más cercanos. Es decir, esa escuela no se le puede heredar a nadie, ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a su esposo, a nadie. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a seguir avanzando. Yo les hago la pregunta. Y para nuestros hermanos que están mirando y algunos que van a mirar este video, porque hay algunos que están emocionados con la escuela de Juan Rivera, con el terreno de salir de las ciudades. Háganle la pregunta, ¿qué va a ocurrir con ese terreno? ¿Se la va a heredar a su esposa? ¿Se la van a adquirir a sus 2 hijas? ¿Sus nombres de ustedes van a estar en las escrituras? Háganle esas preguntas. ¿Qué va a ocurrir cuando Él muera si no ha venido Cristo? ¿A quién se les van a quedar esas tierras? ¿Para quién van a ser? ¿Van a seguir el mismo plan con el cual van a ser levantadas? ¿O qué se va a hacer? Eso es lo que le están preguntando aquí. ¿Qué se va a hacer con eso? Y aquí está respondiendo, número 1, no se puede vender. Eso quiere decir que, aunque hay dueños, no se puede vender. Hay otra escuela aquí en la ciudad de Perris, la del Evangelio Eterno. Oh, pero esa sí tiene dueño. Esa sí tiene dueño.
Y todas las inversiones que se hacen en ese terreno, ¿a quién creen ustedes que ya se les van a quedar? A su esposa y a sus hijos. Si es que Él pasa al descanso y Cristo no ha venido. Oh, pero Él estaba diciendo que ustedes podían ir y plantar su chocita ahí. Pero el día que aparezca y que amanezca de mal humor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ni tampoco se pueden heredar, ni dar. Miren lo que sigue diciendo. En el Instituto Normal y Agrícola de Nashville, en cualquier sentido, propiedad privada de Edward Alexander Sutherland, Nellie Drullard, Bessie DeGrand, Percy Magan o de los otros incorporadores, la señora Elena G. de White, el anciano Stephen Haskell y el elder o el anciano George Butler, algunos o todos. ¿De quién es esa propiedad?, está preguntando él. ¿Son de todos, de algunos o de uno? De todos, pero de ninguno. Y miren lo que va a responder. No es un hecho que esta corporación está organizada bajo la Ley de Bienestar General del Estado de Tennessee, bajo la cual se organizan casi todas las escuelas, iglesias, hospitales y asociaciones benéficas de todos los nombres y naturaleza. Y ahora va a contestar la pregunta. Aquí está. La propiedad agrícola de Nashville y el Instituto Normal no es en ningún sentido propiedad privada de nadie. Todos están ahí, pero no es de nadie. Ahorita vamos a mirar cómo es que estaba. Dice, a la segunda cláusula de la pregunta respondería sí. ¿Cuál era la segunda cláusula? Todas estas instituciones están autorizadas bajo el mismo estatuto. La Asociación de la Unión del Sur de los Adventistas del Séptimo Día y todas las demás asociaciones de naturaleza similar constituidas en este estado desde la ley de 1875, el año de la aprobación de la Ley de Bienestar General, han sido autorizadas bajo esta ley. ¿Cómo ocurría entonces? Vamos a mirarlo más adelante. Se compraron los 400 acres. Por un tiempo, esos 400 acres estuvieron a nombre de este anciano, Stephen Nelson Haskell. Cuando ya estaban todos los colaboradores, Stephen Haskell fueron ante el notario, ante la ley de Tennessee, y plasmaron en las escrituras a estos otros involucrados. En esas escrituras dejaron unas cláusulas como escuela y corporación. ¿Cuál fue eso? Cuando todos hayan fallecidos, el último de ellos que quede se va a encargar de buscar a otros miembros que quieran continuar
la misma línea. con la misma obra, con la misma línea. Y a ellos se les pasa ahora la propiedad. Pero nadie puede vender, nadie puede dar, nadie puede heredar. Y ahora los que vienen atrás tienen que seguir con el mismo plan para la cual fue fundada. No lucrar, hacer médicos misioneros, hacer pastores misioneros, salgan a los campos, hacerlos de sostén propio, que no sean asalariados. O, en algún caso, hasta que la junta directiva decida todos juntos entregarlos a una organización. Y esa fue la desgracia de Madison. Que ahí, al creerles a los líderes de la iglesia que ellos iban a continuar con el proyecto, lo único que hicieron fue cerrarla. Vamos a seguir leyendo. En los términos y disposiciones de la General Ley de Bienestar Social del Estado de Tennessee, es posible que cualquier individuo tenga algún interés de propiedad personal de cualquier nombre o naturaleza en una corporación formada bajo los términos y disposiciones de esa ley. ¿Puede algún miembro de dicha corporación? Es una pregunta. ¿Puede algún miembro de dicha corporación vender, legar o ceder su interés en dicha corporación a cualquier otro individuo, al igual que lo haría con cualquier propiedad real o personal? ¿Y cuál es la respuesta? No, Señor. Dice aquí, la respuesta es no. No hay manera de que uno pueda transferir un interés individual en la corporación. La propiedad, dice aquí, no es de ninguna manera divisible para separar una parte del todo. ¿Por qué es que no puede ser vendida una parte? Porque no hay accionistas. No hay alguien que diga, oh, es mío. O, como yo puse más, yo puedo vender. Tampoco. No hay nada de eso ahí. Sigue diciendo. A la segunda cláusula de esta pregunta respondo no, como se indicó claramente anteriormente. Es decir, nadie puede vender, ni nadie puede, dice aquí, tener algún interés personal en esa propiedad. Es decir, yo tengo este pedazo, yo estoy en la escuela de Madison y yo decido agarrarme un pedazo de tierra y ahí con esa tierra yo voy a hacer lo que a mí se me plazca. No se puede, Señor. O yo tengo un pedazo de tierra ahí y yo diga, yo mi pedazo de tierra lo voy a vender a quien a mí se me plazca. Tampoco, Señor. ¿Saben ustedes que eso pasó allá en México? Salieron unos hermanos, se fueron al campo, compraron un terreno y resulta que había un hermano, una hermana que no tenía dinero para apoyar en la compra de ese terreno y los hermanos decidieron darles un pedacito de esas tierras. Y la pusieron ahí, en el pedacito, y de igual manera la pusieron en el nombre
de las escrituras. Su nombre estaba en las escrituras. Pues a la hermana se le ocurre vender su pedazo. Y saben que al que se lo vendió fue pues a un católico. ¿Y saben qué llevó ese católico? Pues sus celebraciones a la guadalupana. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que eso no es así. Por eso es que las cláusulas son bien específicas. Nadie puede vender, nadie puede heredar. Todos tienen ahí su parte, pero hay cláusulas de que todos los que lleguen ahí tienen que ser del mismo pensar, del mismo querer y del mismo sentir. Abrazar el mismo mensaje. Ese es otro de los engaños que hacen estos falsos sostén propio, que le dicen a la gente, usted venga y métase aquí. Pero ¿qué es lo único que buscan? El dinero. No les importa a ellos si el campamento está sucio o no. Lo único es dinero. Vamos a seguir leyendo lo que dice este escrito. Dice aquí. Dice, en particular, tenga a Nelly Drullard, Edward Sutherland, Percy Magan, Bessie DeGrand, cualquier interés especial en la Nashville Agrícola y el Instituto Normal, tienen algún derecho de retención contra la propiedad. Respuesta: ninguna de las partes nombradas tiene interés individual en dicha propiedad. Así que, de los que están aquí mencionados, ¿hay alguno de ellos que tenga algún interés personal? No. El interés tiene que ser en conjunto. No se va a hacer la voluntad de un solo hombre. Tiene que ser en conjunto. Ni tiene derecho de retención sobre ninguna parte de la misma. Estos que están mencionados aquí, ¿tienen derecho a alguna parte de esa misma tierra? Dice aquí, ninguna parte de la misma. Estaban ahí, pero no era de ellos. Eran para la obra del Señor. Y luego miren lo que dice aquí. Es la propiedad agrícola que se compró a Ferguson y su esposa Sarah Ferguson. Y luego aquí va a anotar el antiguo 19º Distrito Civil, Maddie Hijo, Davidson, Tennessee, a nombre del Instituto Normal y Agrícola de Nashville, y les corresponde a ellos o es propiedad de los individuos arriba mencionados o de cada uno de ellos. Y la respuesta dice: he examinado la escritura de la propiedad que perteneció a Ferguson y su esposa, mencionada en esta pregunta, y descubrí que la escritura de la propiedad fue debidamente ejecutada por Stephen Nelson Haskell y su esposa en la Nashville Agricultural and Normal Institute el día 4 de agosto de 1905. Y lo mismo se registra en el libro 318, página 74, de la Oficina de Registro en este condado, que es la oficina adecuada para el registro de dicha transferencia.
He examinado la oficina desde que Ferguson y su esposa hicieron la escritura hasta el presente y descubrí que no hay gravámenes o hipotecas de ningún tipo sobre dicha propiedad. Un título absoluto se confiere al Instituto Normal y Agrícola de Nashville. Así que ¿a nombre de quién pusieron las escrituras? A nombre de un instituto. ¿Y quiénes eran los dueños de este instituto? Los 8 mencionados, pero ninguno de ellos podía vender, dar, heredar o dárselas a un hijo o a su esposa o a su nieto, nada de eso. En los términos y disposiciones de la General Ley de Bienestar, es cualquier miembro individual de una corporación autorizado bajo esa ley más de un voto en los asuntos de dicha corporación. En otras palabras, ¿puede una corporación formada bajo la ley mencionada ser en algún sentido una corporación de accionistas o de negocios? Respuesta: no. Ningún miembro individual puede otorgar o recibir más de un voto, según la ley que regula dicha corporación en este estado. La ley lo prohíbe. Sigo leyendo. Punto 6. Según los términos y disposiciones de la Ley de Bienestar General, ¿puede una corporación autorizada en virtud de ella pagar o distribuir ganancias o dividendos de cualquier nombre o naturaleza a cualquier miembro de dicha corporación? Y la respuesta es no. Dice aquí, podemos en la escuela de Madison pagar o distribuir ganancias o dividendos de cualquier nombre o naturaleza a cualquier miembro de dicha corporación. La respuesta es no. Pero ¿qué ocurre ahorita en los ministerios? Ahí sí se dividen las ganancias. Y miren lo que sigue diciendo. Cualquier distribución de ganancias o dividendos a cualquier individuo sería un desvío de la propiedad de la corporación. Y cualquier miembro tendría derecho a recurrir a los tribunales y obligar a la devolución de los mismos a la corporación. ¿Saben qué dice? Es decir, nosotros estamos aquí como iglesia. Compramos una tierra. 400 acres. En esos 400 acres le vamos a poner un nombre a nuestra propiedad. Manada pequeña. Todos lo que se compre para ese lugar no pertenece a nadie. Pertenece a la manada pequeña. Nadie es dueño. Nadie vende. Nadie regala. Nadie da. Nadie hereda. Todos somos uno. Todos tenemos y todos no tenemos. Estamos ahí hasta que Cristo nos recoja. O diga que vayamos a hacer de los 144,000 y pasemos el gran tiempo de angustia ahí. Así de fácil y sencillo. Pero hoy no es así.
Hoy usted compra una tierra y esa tierra está a nombre de una o dos personas solamente. Pero resulta que esas una o dos personas pues son familia. Negociando. Y decimos, vénganse a vivir aquí con nosotros. Les damos un pedacito de tierra. Construyan su casita. Pero el día en que usted y yo nos peleemos, yo tengo la autoridad de decirle, agarre sus tilichas y camine. ¿Por qué usted no puede hacer nada legalmente? Porque su nombre no está en los títulos de propiedad. Y saben ustedes que así han caído muchos hermanos. Muchos han sido engañados. Muchos. ¿Y cómo se llama eso? Estafa, lucro, fraude, robar. Oh, pero ¿quiénes son? Los magnates del sostén propio. Esos son, así es lo que hacen. Todo por no cerciorarse primeramente. Por no investigar la situación. Sigue diciendo la carta. Un acto de este tipo por parte del miembro, si no es una malversación, sin duda sería un incumplimiento del deber por parte de los funcionarios que controlan los intereses corporativos, confiando en que he cubierto en esta breve respuesta varios puntos sobre los que desean información. Estoy atentamente, Whitman. Y miren lo que dice aquí. Durante la cuarta sesión bienal de la Southern Union Conference, celebrada en Nashville, Tennessee, del 9 al 19 de enero de 1908, se nombró un comité integrado por el elder o el anciano Russell, el juez Cyrus Simons y W.A. Wilcox, para investigar los estatutos y la propiedad del Instituto Normal y Agrícola de Nashville. El siguiente informe de este comité a la conferencia fue tomado del informe del progreso del 25 de febrero de 1908. Fue aceptado sin cuestionar. Su comité designado para investigar la naturaleza y las condiciones de la carta otorgada al Instituto Normal y Agrícola de Nashville por el estado de Tennessee informa respetuosamente lo siguiente: que dicha carta ha sido otorgada bajo las leyes de bienestar general del estado de Tennessee y es para el bienestar general de la sociedad y no para el beneficio individual. O sea que no hay ningún beneficio individual. Tiene que ser un beneficio general de todos, no de una sola persona. Y sigue diciendo que ninguno de los miembros de esta corporación es accionista, que todos los dineros y propiedades de dicha corporación pertenecen a la corporación y no a los incorporadores ni a la junta directiva. O sea que todo lo que estaba ahí no era de nadie, era de todos. Que los incorporadores de este asunto están constituidos por ley en el primer consejo de administración a los efectos de la gestión de asunto. Y luego miren lo que dice aquí arriba.
Dice aquí, en el caso de la muerte de estos incorporadores, la circunscripción de la corporación tiene el derecho de elegir otra junta directiva con el propósito de administrar la institución. Así que, ¿qué tenían que hacer cuando ellos murieran o cuando el último quedara ahí vivo o cuando la junta decidiera? Elegir a otra junta directiva. Y luego, ¿qué dice ahí? Con el propósito de administrar la institución. ¿Se dan cuenta cómo se trabaja una escuela de sostén propia? Pero ¿qué pasa con las escuelas modernas de sostén propio? Solamente tienen un dueño. Y todo lo que ahí está le pertenece a ese dueño. Cuando alguien les estorba, ¿qué es lo que hace esa junta? Lo sacan. Lo sacan. ¿Se acuerdan la cita que leímos en la mañana? Que la hermana dice que sentía un pesar en su corazón, que los presidentes de asociación solamente escogían trabajar con los que ellos podían dirigir como una máquina. Porque es más fácil. Pero da la casualidad que en la actualidad nadie cuestiona a estos dirigentes. Nadie cuestiona el ministerio de los que están ahí, de los que ya mencioné hace rato. Nadie los cuestiona. ¿Y saben por qué no los cuestionan? Porque de ahí comen. Tristemente es así, hermanos. Es así. Esa es la realidad de las cosas. Miren lo que va a seguir diciendo. Ninguna propiedad o dinero perteneciente a la corporación puede de ninguna manera descender a los herederos o representantes de los incorporadores en caso de fallecimiento. Es decir, nadie puede heredar nada de lo que ahí está o de lo que se haya comprado ahí. Nadie. Tiene que seguir el círculo, seguir rotándose para la misión que se levantó. Con fines educativos y religiosos, enseñando las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En aquel entonces. Hoy en la actualidad ya nos cambiaron esas doctrinas. Sigue diciendo, las propiedades y el dinero perteneciente a la institución debe utilizarse para los fines para los que se organizó la institución. En el caso de que la junta de directores aplique indebidamente cualquiera de los dineros o desvíe el uso de cualquier propiedad perteneciente a dicha institución, cualquier miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tendría derecho a llevar el asunto al tribunal y que el funcionamiento de dice aquí, y que el funcionamiento de la institución sea revisado y regulado por las órdenes del tribunal.
para que la institución cumpla con el propósito para el cual fue organizada. Y miren aquí, punto número 3, aquí está, lo que les mencionaba ese ratito. La escritura de Steven Nelson Haskell a la institución es una escritura de garantía que transmite una tarifa de título simple a la corporación y contiene convenios generales de garantía. La carta está formada de tal manera por la ley del estado de Tennessee que ningún incorporador tiene ningún interés individual en ninguna de las propiedades de la institución. Hemos escuchado o leído las declaraciones de Whitman, abogado del Colegio de Abogados de Nashville, y declaramos que su interpretación de la ley es correcta, todo lo cual se somete respetuosamente. Y terminamos con esta slide. Si miran aquí abajo, Steven Haskell estaba en la escritura de la escuela de Madison. Nellie Drullard estaba en la escritura de la escuela de Madison. Bessie DeGrauw estaba en la escritura de la escuela de Madison. Edward Sutherland también estaba ahí. George Butler estaba ahí. Y Percy Magan estaba ahí. ¿Pero qué tenían ellos en común? Esa escuela es para ser misioneros de sostén propio, para que vayan a predicar el evangelio. Nadie es dueño, aunque estemos en las escrituras. Pero esta tierra no debemos de dársela a nadie. ¿Y cuál fue el error? Que se la regalaron a la conferencia. 1963. 1963 se la devolvieron a la corporación. La junta directiva decidió, vamos a dársela a la corporación. ¿Con qué fin? Con el único fin de que la corporación pagara las deudas que tenía la escuela de Madison. ¿Cuáles eran esas deudas? Bueno, es que después de que murió la hermana White, 1915, 2 años después, 1917, el mismo que usó Dios para levantar esta escuela, fue el mismo que buscó la acreditación de esa escuela. El mismo que había predicado que las acreditaciones son del papado, él fue a buscar esas acreditaciones. Y ahora, para obtener esas acreditaciones, tenía que cumplir con la ley del estado de Tennessee. De convertirlo en un sanatorio, lo convirtieron en un hospital. Gran diferencia. Para el hospital ellos tenían que pasar primero la revisión del Estado, cumplir con los requisitos del Estado. Cumplir con las leyes del Estado, leyes de sanidad, leyes de médicos preparados, leyes de
las máquinas que tienen que estar en buenas condiciones, todo lo que tienen que pasar. Y para eso, ¿qué creen ustedes que se necesita? Dinero. Y empezaron a pedir prestado. Y se fueron endeudando. Llegó un punto en que ya no podían pagar eso. ¿Y saben por qué? Porque decidieron endeudarse, mientras que por el otro lado iban creciendo, se iban modernizando. Y Madison pareciera que se estaba quedando atrás. Entonces decidieron ellos, vamos a hacer como ellos. Y empezaron a modernizar a Madison. Pero al modernizar a Madison, empezaron a endeudarse, a endeudarse. ¿De dónde creen ustedes que empezó a venir ese pensamiento? De la relación entre Sutherland y los médicos de la corporación. ¿Ven lo terrible que es? Los de la corporación le decían a Sutherland, Sutherland, pero ¿por qué no tratas de avanzar un poco más? ¿Y por qué no metes esto en la escuela de Madison? ¿Y por qué no haces ahora esto en la escuela de Madison? Y Sutherland empezó a escuchar. Magan no se quedó atrás, porque también él empezó a desviarse también. Por eso, hermanos, es que a mí no me sorprende que ahorita muchos ministerios hayan empezado bien. Pero eso no quiere decir que ahora estén bien. Y aunque en otra ocasión vamos a tocar esos detallitos tan delicados, les puedo decir que si les pasó a estos hombres, ¿qué nos hace creer a nosotros que no nos va a pasar a nosotros o a estos ministerios? ¿Qué? Si a ellos les pasó, a nosotros también nos puede pasar. Le pasó a T. Jones, le pasó a Wagoner, le pasó a Sutherland, le pasó a Magan. No por eso quiere decir que estos libros tenemos que rechazarlos, tampoco, porque mientras ellos estaban en la plena verdad, sus libros tienen valor y fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Pero, de igual manera, hoy, Dios pudo haber utilizado uno de estos ministerios para sacarnos de ahí. Pero ellos se desviaron. Se fueron por otro rumbo. Y en ese sentido ya no los podemos seguir ni confiar en ellos. Porque ya las evidencias muestran que se han